Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Yo soy el pastor Salvador Aldaco y continuamos con este estudio acerca de la visión del Hijo del Hombre. Y yo quiero, antes que nada, decirle a usted que hay una vía de comunicación. Usted nos puede enviar un mensaje vía WhatsApp al 844-158-4243. 844-158-4243. Usted puede tener contacto con un servidor. Si tiene alguna duda, si tiene alguna opinión, usted puede hacérnosla saber. Bueno, también nos puede encontrar en Facebook, en la página Salvador Aldaco. También nos puede encontrar en TikTok, precisamente con esa página, Salvador Aldaco 7. Y en YouTube tenemos dos canales, en Salvador Aldaco y La Casa de mi Padre. Usted ahí nos puede encontrar. Y continuaremos con este estudio y quiero decirle a usted que todos aquellos que tuvieron un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando lo vieron glorificado, tuvieron un cambio radical en su persona. No solamente fue el hecho de haber tenido o sufrido un impacto visual, un impacto auditivo, psicológico, sino sobre todo tuvieron un impacto espiritual. Al estar en la presencia de Cristo glorificado, esto siempre produjo un cambio positivo. Y encontramos que había hombres que en la palabra de Dios, que cuando tenían obediencia, entonces hubo un cambio radical. De ser obedientes, tuvieron revelación. La gloria de Jesucristo se reflejaba en sus personas. En el caso, por ejemplo, de Moisés. Encontramos también que cuando había pecado, se les provocaba arrepentimiento, como Isaías capítulo 6, cuando él mismo tuvo esta visión y su vida cambió radicalmente. Cuando había odio hacia el Hijo de Dios, como el apóstol Pablo, hubo conversión y salvación. Y ahora encontramos que Juan ve a Jesucristo, se postra a sus pies como si estuviera muerto. Y esto es un mensaje para todos nosotros porque el Señor le ordenó escribirlo. Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre, nos dice la Escritura. Y encontramos que esta visión del Hijo del Hombre no fue exclusiva de Juan. Ya Daniel, y lo vimos en el mensaje pasado, Daniel tuvo un encuentro también con el Hijo del Hombre, que también dice que desfalleció y que parecía que estaba muerto. Y ambos tuvieron la orden de escribir esta visión. Y encontramos que la frase del Hijo del Hombre se halla a través de toda la Biblia, especialmente en el libro de Ezequiel. En Daniel también se encuentra, lo estábamos viendo la semana pasada, pero ahora lo encontramos precisamente aquí en el libro del Apocalipsis. Y quiero leerle aquí el pasaje, mire, dice aquí el versículo 13 del capítulo 1 de Apocalipsis, y en medio de los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos, mire la descripción del Hijo del Hombre, como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. ¿Ha mirado usted el sol cuando resplandece con toda su fuerza? Cuando se encuentra en el cenit, ¿verdad que no podemos resistir? Nos quedaríamos ciegos si nos quedamos viendo fijamente al sol en todo su esplendor. Mire el impacto que esta visión tuvo en el apóstol Juan. El apóstol Juan precisamente dice ahí que cayó postrado ante sus pies. Y encontramos aquí que el Hijo de Dios es el Hijo del Hombre. Y esto nos habla de su encarnación, nos habla de Jesucristo. Él es el Dios hombre andando sobre la tierra. Pero además encontramos aquí que Juan ve al Hijo del Hombre y lo ve glorificado. Ahora vamos a describir
todos estos elementos que hemos y que estamos encontrando aquí en el libro del Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20. Vemos aquí la posición de Jesucristo en la visión. Mire, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, escuche lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, y mire cuál es la posición de él, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Cuál es la posición del Hijo del Hombre? ¿Cuál es la posición del Cristo glorificado? Dice aquí que está en medio de las 7 iglesias, los 7 candeleros, los 7 candelabros de oro. Y esto nos describe la relación que Él quiere tener con nosotros. Si usted se considera la iglesia, si usted se considera un miembro integrante de la iglesia de Cristo, note usted que Él quiere caminar en medio de nosotros, en medio de nuestra iglesia local, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra persona. Él quiere ser el centro de nuestra vida. Mire, Mateo capítulo 18, versículo 20, vamos a leer este pasaje. En los evangelios usted encuentra aquí precisamente cómo Jesucristo quiere acercarse a nosotros. Mateo capítulo 18, versículo 20, dice de esta manera: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y una iglesia no tiene que ser una mega iglesia de 10,000, 20,000 o 30,000 o 100,000 personas o de millones de personas. Dice Jesucristo, donde se cumpla el requisito de que haya 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En una familia puede estar Jesucristo. En medio de una pareja, aunque no tengan hijos, ahí puede estar Jesucristo. Ese es el requisito, que haya 2 o 3 congregados en su nombre. Yo le pregunto a usted, ¿está Jesucristo en el centro de su iglesia? Él es a quien todos miran y se refleja su luz en las vidas de todos aquellos que le siguen en su iglesia. ¿Quién es quien resalta más en tu iglesia? ¿El pastor? ¿Algún líder carismático? ¿El líder de alabanza? ¿La música? ¿Las luces? ¿Qué es? ¿Y quién es lo que resalta en tu iglesia? Te pregunto. La descripción de Cristo en esta visión es esta. Es un cuadro simbólico imposible de expresar a plenitud. Esa es la realidad. Ahora, pero vamos a ver cada elemento que encontramos aquí. Encontramos en primer lugar en el versículo 13. Dice aquí que Jesucristo está en medio de los 7 candelabros y tiene un vestido, ¿sí? Vestido de una ropa que llega hasta los pies. Mire lo que dice aquí la escritura. Tiene un vestido. El vestido en el griego es stole. Y es un vestido largo que llegaba hasta los pies y habla de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Mire la visión que tuvo este profeta en el Antiguo Testamento. Y es muy parecida a precisamente esto que nos está describiendo el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Isaías capítulo 6, versículo 1. Escuche usted lo que dice la palabra. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaban el templo. Dice Isaías que vio un vestido largo, y entonces dice Juan que vio a Jesucristo con un vestido largo. Esto habla de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Esto habla de que Él está vestido con ropas de majestad, de que Él gobierna con autoridad. Pero no solamente nos quedemos con el vestido. Dice aquí en el versículo 13 que además dice que tenían el pecho ceñido con un cinturón de oro. Esto nos habla de la justicia de Cristo. Mire, Isaías capítulo 11, versículo 5. Tenemos que ir al Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento precisamente nos muestra muchas explicaciones
a los elementos que vamos encontrando en el libro del Apocalipsis. Isaías 11:5, escuche lo que dice. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Vemos aquí y encontramos que la justicia es lo que lleva Jesucristo en su pecho, en su cinturón, ¿sí? Y vemos a través de los evangelios que Cristo se ciñó varias veces. Ese cinto que vemos en Jesucristo, que lo trae el Cristo glorificado en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13, nos habla de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca va a hacer algo con nosotros o por nosotros, algo que implique la injusticia. En los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, en los últimos momentos, en Juan capítulo 13, versículos 4 y 5, vemos cómo Jesucristo tomó una toalla, se la ciñó como sirviente y lavó los pies de sus discípulos. Pero él hoy ya no lava los pies. Él ya no es un siervo. Él ahora es un rey. Pero es un rey que gobierna con justicia. Si anteriormente él se ciñó esa toalla para servir, ahora él viene a juzgar. Él ya nos puso el ejemplo del servicio. Ahora él viene a ejercer la justicia. Encontramos además un tercer elemento. Dice aquí la Biblia que su cabeza y sus cabellos nos los describe cómo son. Dice aquí en el versículo 14 del libro de Apocalipsis capítulo 1, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, blancos como blanca lana. Mire, quiero decirle aquí algo muy importante. Dice aquí que eran blancos, tan blancos como la nieve. Esto no habla de que sean canas de senilidad, es decir, no habla de que sea un viejito Jesucristo, sino que estas canas representan la eternidad, representan además la santidad y la sabiduría de Dios. Los cabellos blancos representan la sabiduría, la rectitud y la justicia de un juez. Mire, Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 13. Encontramos aquí en el Antiguo Testamento, ya lo leímos este pasaje anteriormente, encontramos aquí en Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 13, encontramos aquí la descripción. Y mire, dice aquí, estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días, su vestidura era blanca como la nieve, el cabello de su cabeza era como la lana limpia, su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Y vayamos hacia el versículo 3. Estaba yo mirando en las visiones de la noche y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad, la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino uno, que no será destruido. Encontramos en primer lugar la descripción del anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Es el Padre Celestial. Y llega ante él, es presentado ante él el Hijo del Hombre. Y encontramos que el anciano de días tiene una gran semejanza con la descripción que encontramos de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14. Vemos que sus cabellos son blancos como la blanca lana o como la nieve. Y una vez más le recuerdo a usted que esto no significa vejez. Y si Jesucristo comparte este rasgo con el anciano de días, no significa que sea viejo, significa más bien que es puro,
que es santo, que es eterno, que es recto, que es un juez justo. Ahora, veamos además el cuarto elemento de la presencia del Hijo del Hombre, y lo encontramos en el versículo 14 de Apocalipsis capítulo 1, y dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Los ojos del Hijo del Hombre, del Cristo glorificado, se nos presentan aquí como llama de fuego. Imagínense la mirada de Jesucristo. Estaba escuchando en estos últimos días un canto muy hermoso que se llama El fuego de tus ojos. El fuego de tus ojos. Y mire, déjame buscarle la letra para describírsela, para leérsela más bien, porque es un canto muy hermoso, es un canto que nos habla acerca de cómo esa mirada de Jesucristo nos transforma. Mire, dice aquí: me acerqué, permanecí, y tu mirada me consumió. Tu mirada me consumió, escuche. Yo soy todo tuyo. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores. Quemó los otros amores. Nos hacemos responsables. La llama no se apagará. Y luego hay una estrofa al final que dice: todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar, yo quiero quemar. Esto habla de una rendición total ante la mirada de Jesucristo. Me impacta la frase cuando dice aquí: quemó los otros amores. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme más, quemó los otros amores. Mire, Dios quiera que tuviéramos esa posibilidad, esa bendición de tener un encuentro de esta manera como lo tuvieron los hombres de la Escritura con Jesucristo, porque la sola mirada de Jesucristo sería capaz de transformar nuestro ser, de quemar esos otros amores que a veces implican idolatría, implican relaciones malsanas, pecados ocultos y vergonzosos que a veces no podemos superar. Mire, veamos el contraste además que Juan sintió entre los ojos de Jesús llenos de lágrimas en su camino a la cruz del Calvario, pero ahora llenos de fuego. Sus ojos, los ojos de Jesucristo, penetran hasta lo más profundo del alma y disciernen y ven el interior de cada ser humano. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Nadie que se exponga a la palabra de Dios quedará inmune ante la mirada inquisitiva y juzgadora de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible engañar a Dios. Dios examina a cada uno de los seres humanos. Mire, Salmo capítulo 11, versículo 4 nos lo dice. ¿Cómo es que Dios nos examina con su mirada? Salmo capítulo 11, versículo 4. Estamos grabando y a la vez estamos buscando aquí lo que dice la Escritura. Por eso es que a veces nos tardamos unos segundos en encontrar el pasaje. Pero el Salmo capítulo 11, versículo 4 dice de esta manera: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene su trono en los cielos, sus ojos ven, su vista examina a los hijos del hombre. ¿Quiénes son los hijos del hombre? La humanidad. Usted y yo somos examinados por Dios. Mire, hay pecados que a veces pretendemos hacer en lo oculto y decimos que nadie se dio cuenta. Robé, hablé mal de esta persona, me fui con esta persona a tal lugar y nadie se dio cuenta. Pero mire, Dios nos examina a todos los seres humanos nos examina. Y Dios juzga con justicia. Usted no olvide eso. La mirada inquisitiva de Dios, según Hebreos capítulo 4, versículo 13, es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma y discernir todos nuestros sentidos. Así que seamos cuidadosos con la vida que llevamos y sabiendo que un día le vamos a rendir cuentas a Dios, le creamos o no en Él, lo aceptemos a Jesucristo o no en nuestra vida, vamos a rendir cuentas. Y si somos cristianos, con mayor razón, porque tenemos conocimiento acerca de lo que es el pecado, cómo evitarlo. Y entonces, si lo practicamos, ya es una elección personal.
pero que trae consecuencias funestas para nosotros y para nuestros descendientes. Veamos además en el versículo 15 del libro de Apocalipsis, ¿cómo son los pies de Jesucristo? Dice aquí que sus pies eran semejantes al bronce pulido o bronce bruñido, refulgente como en un horno. Mire los pies de Jesucristo, cómo nos los describe aquí. El bronce habla de juicio. El altar en el tabernáculo estaba hecho de bronce. Esto nos habla del tiempo en que Cristo pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies, como dice el salmista. El bronce bruñido es además el bronce militar. Sus enemigos serán totalmente aplastados en el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 14, versículo 19 nos lo dice. Miren, vayamos, porque yo no quiero que usted se quede nada más con la mención del pasaje, sino que además usted encuentre que hay una gran realidad. Lo que nos dice la Biblia, lo que le estoy contando, se va a cumplir. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 19, nos describe esa batalla que conocemos como el Armagedón y que en su momento la vamos a estudiar. Apocalipsis capítulo 14, versículo 19, miren lo que dice. Entonces el ángel lanzó su hoz afilada en la tierra y vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y usted aquí lo encuentra. ¿sí? Y allí es donde Jesucristo va a ejercer su juicio sobre aquellos que van a encabezar la rebelión final y mundial en contra de él. Y ahí van a ser aplastadas esas uvas por esos pies de Jesucristo, que nos lo describe aquí, que habla de bronce bruñido, nos habla de juicio, porque el tabernáculo había ahí un altar y ese bronce representa ese altar. Y en el altar se hacía juicio sobre el pecado. Y entonces también hablamos del bronce militar porque habla de ese enfrentamiento que Jesús va a tener al final de los tiempos con todas las fuerzas del mal, donde las va a vencer. Y es una descripción la que encontramos aquí de un lagar que es pisada la uva y entonces sale el jugo, y es lo que Jesucristo va a hacer. Él va a poner a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies y finalmente va a ejercer la justicia que va a triunfar sobre todas aquellas acciones de aquellos gobernantes que a través de los tiempos levantaron imperios y estos imperios machacaron a otras naciones, invadieron, se quedaron con sus recursos naturales, que además asesinaron miles y millones de personas. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando invadió a Irak con el pretexto de las armas nucleares, pero específicamente las armas, le llamaban armas de destrucción masiva, armas químicas, decían que es lo que poseía el ejército de Irak encabezado por Saddam Hussein. Y cuando entraron y se descubrió que eso había sido una vil mentira, pero por lo pronto se quedaron con el oro de Irak, se quedaron con el petróleo de Irak, se quedaron con, más que con eso, se quedaron con todo un acervo cultural que tenía el pueblo de Irak en sus museos. Cientos, miles de personas fueron asesinadas. Y entonces todo eso un día va a ser juzgado por Dios. Y es solamente la punta del iceberg lo que le estoy describiendo. Hubo más invasiones a Panamá, a Hawái, a México, no se diga, a otras naciones. Y el día de hoy Estados Unidos se levanta como una gran potencia, porque todavía lo es, que impone condiciones, que independientemente del gobernante que esté a cargo de la Casa Blanca, es la misma basura. Imponen condiciones, imponen aranceles y dicen prácticamente quién vive, quién no, quién es justo, quién es injusto, aunque ellos se dejen gobernar por la injusticia. Tenemos que entender que nuestra
pleitesía no debe de estar con un gobernante. Usted no le tenga lealtad a un gobernante, a un gobierno, a un partido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos son seres humanos como usted y como yo. Ellos fallan, ellos tienen ambición de poder, ellos tienen codicia y lo que quieran lo van a obtener. ¿Por qué? Porque tienen poder, porque tienen el respaldo de unos cuantos votos que la gente ha depositado en las urnas. Entonces, yo le invito a usted a que usted ponga su confianza en Jesucristo, porque solamente Jesucristo es un juez justo. Ahora hay gente que dice, ¿por qué si Él es justo no ejerce la justicia de una vez? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Bueno, es porque Él es justo, y precisamente porque es justo, dice la Biblia, el apóstol Pedro dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el hecho de que Dios retarde su justicia, desde un punto de vista humano lo digo, retarde, la palabra de retarde, significa que Él está teniendo misericordia aún con la gente mala. Les está dando la oportunidad de que se arrepientan. Porque cuando Él venga a ejercer la justicia, déjeme decirle que va a ser una justicia efectiva, de la cual nadie va a poder escapar. Por eso dice al final del libro de Apocalipsis que Él va a gobernar con vara de hierro. ¿Y por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Cuando Jesucristo venga a gobernar sobre la tierra, porque Él va a gobernar, déjeme decirle que la justicia nadie la va a poder eludir. Ahora, encontramos que los pies de Jesucristo van a sojuzgar a sus enemigos. Pero encontramos el contraste. Durante el tiempo en que Jesucristo estuvo aquí sobre la tierra, sus pies se llenaban y se manchaban con lodo, con polvo, porque Él andaba sobre los caminos de Galilea, de Judá y Samaria, llevando el evangelio. Romanos 10:15 nos lo dice, que hermosos son los pies de los que predican el evangelio, de los que anuncian la paz. Cristo en su primera venida, Él vino a predicar el evangelio. Por eso fue que los judíos le rechazaron, porque ellos esperaban un Mesías. Cuando hablo de la palabra Cristo, significa Mesías para el contexto judío. Ellos esperaban un Mesías militar que vendría sobre un caballo blanco a vencer a todo el imperio romano y a liberar al pueblo de Israel y a ponerlo a la palestra de los gobiernos del mundo, y que ellos iban a gobernar con el Mesías desde Jerusalén. Y eso va a ocurrir. Pero Jesucristo, no olvide usted que Él primero vino a predicar la paz, a predicar la justicia, la reconciliación entre el hombre con su Dios. Ahora, tenemos el siguiente elemento aquí en el versículo 15. Dice aquí que su voz es como el estruendo de muchas aguas, ¿sí? Encontramos aquí, mire, su boca, versículos 15 y 16. Y en el versículo 16 nos dice además que su rostro es como el sol que resplandece con toda su fuerza. Mire, ¿cuál es el sonido de la voz de Jesucristo? Su voz suena como el estruendo de muchas aguas. El sonido de su voz se extiende desde el suave murmullo del manantial hasta el fuerte rugido del océano. Esto representa su soberanía, su majestad suprema sobre todas las cosas, o sobre todas las olas de la pasión humana, y sobre todas las circunstancias de un mundo destrozado y de una iglesia que está en ruinas. Jeremías capítulo 25, versículos 30 al 31. Déjeme leerle este pasaje. Jeremías capítulo 25, versículos 30 al 31. Escuche usted lo que dice Jeremías al respecto de la voz de Dios. Jeremías 25, 30 y 31 dice de esta manera: tal rugido llegará hasta el extremo de la tierra, porque Jehová tiene litigio contra las naciones. Él entra en juicio contra todo mortal. Entregará los impíos a la espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y un gran huracán se desata desde los extremos de la tierra. Esa es la voz del Señor Jesucristo. Es como nos lo describe la Escritura.
Ese es el sonido de su voz, fuerte, como si fueran las olas del mar. Y además encontramos que sale una espada de su boca. Aquí en el versículo 16 nos lo dice, que de su boca salía una espada aguda de dos filos. ¿Qué significa esto? Alguna vez escuché a una persona que esto lo tomó de una manera literal. No olvide usted que Juan está teniendo una visión en la isla de Patmos y entonces él está tratando de encontrar elementos que nos describan precisamente de la mejor manera la visión que tiene acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla aquí de una espada, aquí podemos tomarlo tanto literal como figurado. Lo cierto es que Jesucristo usa un instrumento de guerra. ¿Cuál es este instrumento? La palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mire, déjeme le leo este pasaje, porque encontramos que Jesucristo pelea con qué. ¿Cuál es su herramienta principal para pelear, para vencer al enemigo? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo cuando fue tentado por Satanás en el desierto? Usó la palabra de Dios. Él no lo venció cantándole unos coritos, poniéndose a danzar. No, él lo venció con la palabra de Dios. Siempre que Satanás le hizo una propuesta y lo tentó, Jesucristo acudía a la escritura y de Deuteronomio tomó 3 pasajes para responder a las provocaciones de Satanás. Porque Satanás lo que quería era que Jesucristo hiciera las cosas a la manera de Satanás y no a la manera de Dios el Padre Celestial. No olvide usted que Jesucristo estaba en ese momento en la carne y en la carne él ayunó 40 días con sus noches y estos 40 días de ayuno, lejos de debilitarlo, lo fortalecieron espiritualmente y de esa manera él pudo vencer a Satanás y usó la espada del Espíritu para vencerlo. Mire, Hebreos capítulo 4, versículo 12 lo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermosa es la palabra de Dios, porque usted a veces será atacado por pensamientos intrusivos, pensamientos que le van a indicar que sea infiel a su esposo o que seas infiel a tu esposa. Pensamientos que te van a decir, quédate con ese cambio, quédate con ese dinero, haz esta tranza, roba, asalta. Pero usted tiene la palabra de Dios como una arma, como eh, un arma de ataque en contra de esos pensamientos intrusivos. A veces esos pensamientos intrusivos serán pensamientos suicidas, pensamientos de desvalía que te dirán, es que tú no sirves para nada, es que eres un fracaso, mira lo que fuiste en el pasado, tú no mereces el perdón de Dios, es que lo mejor es que te quites la vida, que dejes de ser un estorbo para tu familia, para la sociedad, es que Dios no te tomará en cuenta. Mire, esos son pensamientos que vienen de Satanás, porque dice la Biblia en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que Dios solamente tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y además encontramos que Dios quiere que tú pelees con la armadura que Él nos ha dado. En el libro de Efesios capítulo 6 encontramos la armadura de Dios y encontramos que es un elemento la palabra de Dios, de la armadura de Dios. Efesios, perdón, 6:17, escucha lo que dice. Efesios 6:17 dice de esta manera, tomad también el casco de la salvación o el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso fue lo que Juan vio en la boca de Jesucristo. No solamente que era una voz potente, sino además era una voz poderosa. No solamente era una voz fuerte o elevada la que nuestro Señor Jesucristo tiene, que es capaz de callar cualquier otra voz, sino que además es una voz poderosa. Si tú en las noches sufres lo que se llama la parálisis del sueño o
La expresión mexicana, se te sube el muerto, déjame decirte que esos son espíritus. Puede ser incubos o sucubos, son espíritus. Incubos son aquellos que muestran o se presentan de una manera masculina y que a veces atacan sexualmente a las personas. Además tenemos los súcubos que atacan a las personas también, dependiendo uno u otro, dependiendo de la preferencia sexual que usted tenga. Atacan los súcubos, atacan a los hombres, porque son espíritus que toman o se hacen pasar con una apariencia femenina. Pues déjame decirte que todo eso son demonios a final de cuentas. Y si tú cedes, tú te vas a llevar un gran chasco, vas a tener debilidad porque te roban energía, vas a tener además falta de paz, vas a vivir con temor, pero además vas a vivir obsesionado. Yo he conocido gente que después de vivir con temor se entregó a ese tipo de pasión, ese tipo de relación sexual y viven ahora unas vidas muy miserables. Déjame decirte que nunca vas a tener un buen resultado de esos encuentros con esos entes espirituales. ¿Y qué es lo que yo le digo a la gente? Mira, primero tienes que entregarle tu vida a Jesucristo, que sea Jesucristo el que gobierne tu vida y que entonces el fuego de sus ojos, como dice el canto que te mencioné hace un momento, que ese fuego de sus ojos queme cualquier otro amor en tu vida, cualquier otra obsesión en tu vida. Entrégale tu vida a Jesucristo en primer lugar. Si tú tienes dudas, comunícate con un servidor. He dado el teléfono al principio de cada uno de estos estudios y te podemos guiar a que tú tengas un encuentro personal con Jesucristo. Pero además, si tú has tenido ese encuentro personal con Jesucristo, mira, pon alabanzas mientras tú duermes ahí en YouTube, ahí pon alabanzas cristianas y tú puedes ponerlas y eso es una defensa a tu favor. Además puedes poner predicaciones de hombres de Dios y que te van a estar ministrando incluso en tus sueños. Dios va a hablar a tus sueños. Ángeles van a venir a defenderte y de esos ataques espirituales. Mira, todo esto tiene un significado, un sentido, un significado práctico para nosotros. No se queda mente solo en un mensaje escrito en tinta, en un papel. No, esto tiene una utilidad práctica para tu vida. Puedes tomarlo para ti. Vemos aquí la espada que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo y que nos defiende y que vence a nuestros enemigos. El séptimo elemento que encontramos aquí en el versículos 16 y 17 es las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que en su diestra tiene 7 estrellas, ¿sí? Y versículo 17 dice, cuando lo vi caí a sus pies como muerto, y él puso esa misma diestra que sostiene las estrellas, dice que la puso sobre mí y me dijo, no temas. Mire qué hermoso mensaje estamos encontrando aquí. Las manos de Jesucristo nos habla de señorío, de control, de autoridad. Efesios capítulo 1, versículo 20, escuche lo que dice la escritura. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Mire qué mensaje tan importante hablamos aquí. Jesucristo tiene autoridad. Jesucristo tiene todo el poder. Él tiene en su mano de autoridad 7 estrellas. ¿Quiénes son estas 7 estrellas? Aquí mismo nos lo describe la escritura. Son los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias. ¿Quiénes son estos ángeles entonces? Son los 7 pastores, un pastor por cada una de las iglesias a las cuales el Señor Jesucristo envía su mensaje. Y no olvidemos que esas iglesias son representantes de la iglesia universal de todos los tiempos y de toda geografía, de todo lugar. Ahora, los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias son esas 7 estrellas. Las estrellas y los ángeles son lo mismo. Piense usted en esta imagen. Jesús está de pie rodeado de 7 candeleros o 7 candelabros de oro, ¿sí? Y en su diestra sostiene 7 estrellas. ¿Qué significa eso? Si tú eres siervo de Dios, Jesucristo te tiene asegurado en su mano derecha, en su diestra de poder. Cada persona que lleva el mensaje de Jesucristo, aunque tú no seas un pastor, si tú eres un laico, pero que tú
te encanta, te apasiona y no puedes vivir sin predicar la palabra de Dios, tú eres una estrella que está en la diestra de Jesucristo. Él te tiene en su mano de autoridad. Tal vez el día de hoy estás sufriendo porque tu familia te ha rechazado por creer en Jesucristo. En tu trabajo se burlan de ti. Tal vez tu cónyuge también se burla de ti. Pero déjame decirte, estás seguro en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Un día, aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, que practican la justicia, que se santifican y ganan a otros para Él por medio de su testimonio y del Evangelio, también van a resplandecer como las estrellas. Mira, Daniel capítulo 12, versículo 3 es para ti. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué hermoso mensaje estamos teniendo el día de hoy al saber que todo esto es real y es aplicable para nosotros, que tú estás seguro, sujeto en la mano de Jesucristo. Y Jesucristo dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen, y nadie los arrebatará de su mano. En las manos de Jesucristo, escucha, estás seguro, estás segura. El octavo elemento que encontramos aquí que nos describe a Jesucristo es su rostro. Dice aquí que su rostro, en el versículo 16 de Apocalipsis capítulo 1, su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Juan vio el rostro de Jesucristo cuando Jesucristo se transfiguró. Cuando estaba aquí en la tierra, en Marcos capítulo 9, versículos del 1 al 2, dice allí que Juan pudo ver el rostro transfigurado de Jesucristo. Es decir, Jesucristo entró en una dimensión espiritual en la cual él se hizo una metamorfosis de su ser. Y ese cuerpo que era como el tuyo y como el mío de carne y hueso fue transfigurado, transformado en un cuerpo glorioso. Juan no le era extraña la presencia de Jesucristo, del Cristo glorificado. Él ya lo había visto ahí en el monte de la transfiguración. Pablo, además, encontramos que vio el resplandor de la luz en el rostro de Jesucristo en su camino a Damasco. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 5 describe esta escena. Dice que él simplemente vio una luz que incluso lo dejó enceguecido durante 3 días. Déjame decirte que el rostro de Jesucristo es el rasgo central de su persona, que representa todo lo que es él. Mira, Mateo capítulo 17, versículo 2. Dice la escritura de esta manera: y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol. Sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Hechos capítulo 26, versículo 13. Vamos a leerlo. Hechos 26, versículo 13. Porque nos dice aquí cómo era el rostro de Jesús. Cómo lo vieron algunos que estuvieron y tuvieron la bendición de poder contemplar el rostro de Jesucristo, que es el rasgo central de su persona. Hechos 26:13, escucha lo que dice. En el camino a mediodía, oh rey, mira, dice, era mediodía, y habla aquí Pablo dando su testimonio de su encuentro con Jesucristo, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mire, esa luz que venía del rostro de Jesucristo resplandecía aún más fuerte que la luz del sol. Mire, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Escucha lo que dice aquí la escritura. Y está hablando el apóstol Pedro, que caminó con Jesucristo en Galilea, en Judea y en Samaria. También tenemos la palabra, dice aquí, que es aún más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Tenemos nosotros el día de hoy, no podemos tal vez ver el rostro de Jesucristo, pero tenemos su palabra. Y esa palabra nos guía, alumbra nuestros corazones, transforma nuestra vida. Así que yo te hago a ti una pregunta. ¿Quieres ver el rostro de Jesucristo? No tienes que tener una manifestación como la que tuvo Juan. Nos lo dice la Escritura. Tenemos la palabra. Segunda de Pedro 1:19 nos lo dice. Tenemos la palabra que nos guía en medio de la oscuridad. Y este mundo, déjame decirte que cada vez se pone más oscuro, ¿eh? Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Apocalipsis 22, versículo 16. Es al final de la escritura que encontramos este pasaje. Apocalipsis 22, versículo 16. Escucha lo que dice. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo sigue iluminando nuestras vidas, nos envía ángeles a compartirnos su mensaje. Y esos ángeles, mira, muchas veces son de carne y hueso. Son predicadores, somos hombres como yo, que estamos predicando el evangelio a través de todos los medios posibles, porque queremos que este mensaje llegue a toda la humanidad. Ahora, déjeme decirle a usted que el rostro de Jesús es el rasgo central de su persona, se lo recuerdo. Representa todo lo que Él es. Pero este que estamos viendo aquí no es el cuadro de un señor amistoso, sino de un juez que viene a juzgar. Y Él va a juzgar un día a la humanidad. Y un día la humanidad va a volver a ver su rostro. En dos circunstancias. Mire, en primer lugar, en el tribunal de Cristo, porque ahí los cristianos, el tribunal de Cristo es un momento de juicio para los cristianos. Vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos mientras estuvimos en la vida. En ese tribunal vamos a responder acerca del uso que dimos a nuestros dones y los talentos que recibimos. Además, el estilo de vida que llevamos y el testimonio que dimos a los que nos rodeaban. Mire, dice aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y allí vamos a ver su rostro, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La segunda ocasión en que vamos a ver el rostro de Jesucristo, usted y yo, será o ante el juicio del gran trono blanco, donde comparece solamente la iglesia cristiana, o en segundo lugar, hablé del juicio y lo digo aquí, lo corrijo, no es el juicio del gran trono blanco, es el tribunal de Cristo, me disculpo. La otra ocasión es el juicio del gran trono blanco, ante el cual van a comparecer los que nunca quisieron recibir a Jesucristo como un Salvador. Mire, Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 nos lo dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve. El pelo de su cabeza era como blanca lana. Pero mire, vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, que es el pasaje paralelo de esta visión de Daniel. Apocalipsis 20, versículo 11 nos dice de esta manera. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. ¿Se fija usted el gran parecido de estas dos visiones? De cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, mire, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Mire, cada obra que usted hace queda registrada. Y luego dice aquí, y el mar entregó a sus muertos que estaban con él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Es decir, nadie va a escapar del juicio del gran trono blanco, del juicio final, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este es el infierno. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es decir, nuestros nombres están registrados. ¿Eres salvo o no eres salvo?
Y por eso es importante. ¿Quieres ver el rostro de Cristo? ¿Para qué quieres ver el rostro de Cristo? No es solamente para satisfacer una curiosidad intelectual, sino porque al ver el rostro de Jesucristo seremos juzgados, somos juzgados por Él. Juan había visto a Cristo personalmente, lo vio resucitado después, pero nunca lo había visto con esa gloria. Ni siquiera la visión que tuvieron ellos en el monte de la transfiguración se comparaba con la visión que Juan estaba teniendo ahora. Pero vemos que también esto impactó sus sentidos. Pero cuando Jesús vio temor en Juan, dice la Biblia que lo tocó con su mano y le dio una palabra de consuelo. Dice Juan, puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. El apóstol descubrió en esa sola acción que Cristo es suficiente en medio de la persecución. Él encontró razones suficientes para alejar todo temor de su vida. Ahora, ¿por qué tenemos, o por qué más bien no tenemos por qué tener temor en nuestra vida? Mira, ¿sabes por qué? Aquí nos lo dice la Escritura, versículo 17. En primer lugar, porque Cristo es eterno. Dice Jesucristo, yo soy el primero y el último. Esto habla de eternidad. Él no tiene principio ni fin. Contrario a nosotros, que somos seres mortales y finitos. Por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades, pues se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que tú y yo somos polvo nada más. Salmo 103, versículo 14. ¿Por qué no hay que temer además en la vida? Porque Cristo ha resucitado. Dice aquí Jesucristo en el versículo 18, yo soy el que vive, estuve muerto, es cierto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo resucitó. Mira, contaba el pastor Adrian Rogers, que ya falleció hace algunos años, que él y su esposa un día viajaron a la Unión Soviética y viajaron precisamente al Kremlin, y allí en las cercanías del Kremlin ellos pudieron ver precisamente la tumba de Stalin, no, perdón, de Lenin. Vieron el cuerpo de Lenin ahí embalsamado y un letrero ahí decía que él era el salvador de la humanidad, que él instituyó la Unión Soviética y muchas expresiones alabando a este líder que ya había fallecido. Y dice que ellos pues se sintieron contrariados por ese mensaje porque ellos conocen la palabra de Jesucristo. Dice que cuando la mujer del pastor Adrian Rogers salió de ahí, ella expresó frente a los soldados una frase que era esta, Christos Voskas. Christos Voskas significa Jesucristo resucitó. Stalin, Lenin, Mahatma Gandhi, el Papa Juan Pablo II, ellos no resucitaron. Nadie resucitó. Jesucristo sí. Ningún poderoso como Napoleón Bonaparte, como Alejandro Magno, ellos no resucitaron, como Simón Bolívar, ellos no resucitaron. Jesucristo sí resucitó. Jesucristo venció la muerte. ¿Qué cosa hay imposible para Jesús de hacer? Te pregunto a ti. Nada, nada es imposible para Jesús, porque Él resucitó. Nadie le arrebató la vida, de hecho. Él la entregó por amor a nosotros y con su poder resucitó de entre los muertos y de esa manera nos va a resucitar a cada uno de nosotros en el arrebatamiento, si es que ya habremos muerto para ese día. Y si no hemos muerto, nuestros cuerpos van a ser glorificados, van a ser transformados a su imagen y es la manera en que podemos entrar al cielo. Ahora, ¿por qué no hay que temer? Te voy a dar una tercera razón, porque Cristo tiene control absoluto de todo. Dice Jesucristo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, versículo 18. Jesucristo cuando resucitó, Él le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Él conoce el año, el día y la hora, el segundo de nuestra partida a la eternidad. Él nunca llega tarde a nuestras citas. Nadie es capaz de desequilibrar sus proyectos y propósitos para con nosotros. Hoy la gente dice que Dios ha muerto. Hoy la gente se burla de todo lo que tenga que ver con Dios, que tenga que ver con Jesucristo. Pero déjame decirte que esto que te he descrito es una visión que exalta a Jesucristo. Versículo 19 de Apocalipsis capítulo 1 nos dice, escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser,
después de estas. Aquí encontramos el proyecto de Jesucristo, aquí encontramos el bosquejo central del libro del Apocalipsis. Ahora, te digo una cosa, Juan no inventó las cosas que puso por escrito, sino que fue transportado a los tiempos finales y allí presenció todos los acontecimientos que iban a suceder. Pero en medio de todo ese panorama del futuro, el personaje principal es Jesucristo, quien en este libro aparece en todas partes. Por eso es la revelación de Jesucristo. Los siguientes son los títulos, escucha, que se le aplican y que aparecen en este libro. Primero encontramos que Él es el Cristo. Él es el testigo fiel. Él es el primogénito de los muertos. Él es el príncipe de los reyes de la tierra. Él es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el que viene en las nubes. Él es el que fue traspasado en la cruz por amor a nosotros. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el Señor, el Adonai. Él es el todopoderoso. Él es el Hijo del Hombre. Él es el que vive y estuve muerto, dice él, y vive para siempre jamás. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la visión de Jesucristo que Juan tuvo en la isla de Patmos. La visión del Hijo del Hombre, la visión del Cristo glorificado. Vamos a continuar la próxima semana hablando acerca de los mensajes de las 7 iglesias. Vamos a empezar con la iglesia de Éfeso, la iglesia que lo perdió todo, pero hoy hemos hablado acerca de la visión del Hijo del Hombre, del Cristo glorificado. Espero que este mensaje te haya sido de bendición. Si tú quieres tener contacto con un servidor, te doy mi teléfono, 844-158-4243. Estamos en México, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Yo soy el pastor Salvador Aldaco y te recuerdo, como siempre, finalmente, que Dios no tiene problemas. Él tiene soluciones para tu vida. Entrégate a Él, acércate a Él y te aseguro que serás grandemente bendecido. Que Dios te bendiga mucho. Estaremos aquí la próxima semana, si Cristo no viene antes, continuando con este estudio del libro del Apocalipsis. Gracias por tu atención.